Muy buenas tardes a todas y todos. El Centro Interdisciplinario de Estudios en Derecho y Psicología de Oaxaca, SC, les da la más cordial bienvenida a nuestras actividades con motivo de nuestro cuarto aniversario. En esta ocasión, toca el turno de escuchar a la maestra Karina Adriana Boeta Pineda, quien nos acompaña desde Chetumal, Quintana Roo, para compartirnos la conferencia El proceso de duelo para el profesional de la salud, vivencia y acompañamiento. Antes de cederle la palabra a nuestra ponente invitada, me voy a permitir leer una breve reseña de su experiencia profesional. La maestra Karina Adriana Boeta Pineda es licenciada en Psicología por la Universidad Modelo en Mérida, Yucatán. Maestra en Psicología Aplicada en el área criminológica por la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán. Cuenta con formación en acompañamiento psicológico y manejo físico de personas con enfermedades crónico-degenerativas y en etapa terminal. Se ha desempeñado como coordinadora de programas y proyectos para la prevención social del delito con participación ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y, debido a su formación en seguridad corporativa y aplicación de pruebas de honestidad para personalidad de seguridad pública y privada, se ha desempeñado también como psicóloga evaluadora en diversos estados de la República. Es docente de las licenciaturas en Psicología, Criminología y Criminalística, Pedagogía, Educación y de la maestría en Psicología Jurídica y Criminología en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, además de ser tallerista y conferencista. Damos la bienvenida a la maestra Karina Boeta y le cedemos la palabra para escuchar su ponencia esta tarde. Bienvenida, Karina. Mucho gusto en verte, en recibirte aquí con nosotros en el CIEDPO y adelante. Hola Jessy, buenas tardes, maestra Jessica, perdón. Buenas tardes, muchísimas gracias antes que nada. Muchas gracias y felicidades al CIEDPO por su cuarto aniversario. Gracias por la invitación que me han hecho para dar este tema. ¿Por qué abordar este tema? ¿Por qué elegí abordar este tema? Realmente me parece que bajo las circunstancias y los tiempos que estamos viviendo, pocos nos enfocamos en hablar sobre la salud mental de nosotros los profesionales que nos dedicamos precisamente a la salud mental. No solamente salud mental, sino a la salud en general. Me parece muy importante y quizá también por cuestiones personales que uno mismo está viviendo, que yo vivo y que ustedes, los que nos acompañan hoy, pueden estar viviendo como profesionales y como personas. Me parece muy importante abordar y crear este espacio para la reflexión y para la ayuda, ¿no? Sobre cómo nosotros mismos, al acompañar a personas que están en etapa terminal, personas que han perdido a alguien, personas que están con pacientes, con familiares, con amigos, con conocidos, internados en un hospital por COVID o por alguna enfermedad terminal, profesionales de la salud, repito, también tenemos que ser acompañados por otros profesionales y tenemos también que tener este autocuidado, ¿no? También tenemos estas emociones, también pasamos por estas etapas del duelo y creo que es importante tener este espacio, que gracias una vez más por dármelo, este espacio para poder abordar y generar y reflexionar qué pasa también con nuestra salud emocional. No solamente acompañamos, no solamente recibimos pacientes, no solamente tenemos amigos, sino que también nosotros mismos tenemos estas emociones, tenemos también estos duelos. Y me parece muy importante abordar esto. Realicé una pequeña presentación. No soy muy fan de las presentaciones en PPT, pero bueno, déjenme comparto con ustedes los puntos que preparé. Permítanme un segundo.
Aquí está. Espérame. Presentar. ¿Qué es el proceso del duelo para el profesional de la salud, vivencia y acompañamiento? ¿Ok? Recientemente, hace un par de minutos, se acaba de ir un enfermero que está atendiendo a mi madre. Mi madre se encuentra en un proceso igual de una enfermedad crónico-degenerativa, perdón. Y yo platicaba con este enfermero y sondeaba un poco sobre si él había atendido a pacientes que se encontraban en etapa terminal, especialmente, y vamos a enfocarnos en esta parte de la pandemia, ¿no? Si él había atendido a pacientes que habían muerto por COVID, y él me decía que estuvo tan solo unos meses en el IMSS, ¿no? Atendiendo, porque no, su conclusión fue esta: me tuve que quitar porque era un trabajo muy duro, ¿no? Emocionalmente era demasiado difícil dar las noticias a los familiares de que su pariente había muerto, ¿no? Entonces me dice, era muy fuerte y decidí salirme de ese ámbito, ¿no? Y vemos una vez más por qué es importante también que nosotros estemos preparados emocionalmente, físicamente, para poder acompañar a otros y para vivir nuestro propio duelo. Vamos a ver el primer punto, que es la muerte como un paso inminente, ¿no? Si algo sabemos y si hay certezas en la vida, es que la muerte es inminente. Todos vamos a morir en algún punto de la vida, ya sea de alguna enfermedad, ya sea por algún accidente inesperado, ya sea porque es la etapa final de la vida, pero todos vamos a morir, ¿no? Y esta sensación al ver, me remonto al proceso de la pandemia, esta sensación de ver cómo todos los días hay una cifra grande de muertos, no solamente a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel nacional, sino a nivel mundial, nos hace reflexionar sobre varias cosas. Uno, la muerte es inminente. Dos, lo sensible, lo vulnerables que somos como seres humanos. Y tres, quizá nos generan sentimientos de incertidumbre, de miedo, porque no sabemos qué es la muerte, ¿no? Y sin embargo, hay miedo. Todos vamos a morir. Pero esa muerte no sabemos ni qué es. ¿Será la muerte acaso algo mejor? ¿Será que nuestro imaginario pensar en que la muerte es un paso hacia otra vida, hacia otro estado de vida, hacia otro estado espiritual, hacia otra forma, es mejor? ¿Será mejor? Queremos pensar eso, ¿no? Y ahí surge la parte cultural, y ahí surge la parte ancestral de cómo cada cultura y desde hace muchos siglos la gente y las personas buscan este significado espiritual sobre la muerte, ¿no? Como el cuerpo descansa y más allá de esto hay algo más, ¿ok? Hay otra vida. Queremos pensar en la muerte como un descanso de este, diría Elizabeth Kubler-Ross, de este capullo que es el físico, y nos liberamos hacia otra esencia, ¿no? Y viene el punto 2, no sabemos qué es la muerte y sin embargo le tenemos miedo. ¿Será la muerte, como les digo, algo malo? ¿Será la muerte eh, algo mejor? No sabemos. Y esta inminencia
de que todos vamos a morir, nos puede generar una sensación de miedo, de ansiedad, de incertidumbre, ¿no? Y bueno, todos vamos a morir. Ese es el punto. Estoy hablando como de puntos en generales, como una parte introductoria del proceso que hemos vivido con la pandemia, ¿no? Cuando vemos una sola muerte, cuando se nos va un ser querido, muchos pensamos, bueno, ya está descansando. Pero cuando, dependiendo también de la forma en la que la persona muere, de las circunstancias en las que la persona muere y de la cantidad de muertos que hemos visto ahora en la pandemia, nos genera a nosotros este cuestionamiento sobre hacia dónde van, qué he hecho con mi vida, qué estoy haciendo, qué metas tengo que cumplir antes de morirme, qué va a pasar conmigo, ¿no? Y creo que cada quien ahí tiene que generar conciencia sobre este espíritu y sentido de trascendencia que tiene la muerte, ¿no? Eso aminoraría un poco esta ansiedad que sentimos. El siguiente punto es que en este proceso de duelo no es el dolor no es del que se va, sino del que se queda, ¿no? No es, como decía una gran amiga, el dolor no es del que se va, sino del que se queda. Y eso es algo fuerte, ¿no? Y es un proceso que tenemos que entender y comprender en las personas, ¿ok? Cada quien tiene un proceso. Yo aquí anoté unos que es como unos procesos o unas partes del proceso del duelo, que es como en general. A veces no se dan, y lo digo a lo mejor de una forma personal, no se dan en este orden, se pueden dar, puede empezar una etapa de insensibilidad, ¿no? En donde entra un mecanismo de defensa, de decir, no pasó nada, ¿no? No siento nada, no reconozco la muerte, no acepto el dolor que estoy sintiendo, tengo que ser fuerte, ¿no? Y uno puede atorarse en esta primera etapa. Luego viene esta etapa de anhelo, del anhelo de lo que hubiéramos vivido, el anhelo de que esta persona hubiera hecho más o que hubiéramos nosotros hecho más con estas personas, de lo que no dijimos, de lo que dijimos y pudo haber dolido. Este anhelo también de volver a tener esta persona y de que esta persona no se hubiera muerto si hubiera yo hecho, si, ¿no? Entra esta etapa de anhelo. Luego viene una etapa de desorganización y de desesperación, el no saber qué hago ahora con mi vida una vez que esta persona o personas, familiares, amigos, la gente que queremos o la gente que conocemos, cuando estas personas se nos van, empieza un nuevo ciclo en nuestra vida. Termina un ciclo para esta persona, pero empieza otro ciclo, ¿no? Que una vez que hacemos conciencia, quizá, de ya murió, ya no está, ahora qué va a pasar con mi vida, ahora qué voy a hacer con esto. Es la rutina la que duele, es el paso de los días, esta desesperación o esta desorganización de ya no saber qué sigue, ya no poder o ya no poder por el momento reconstruir esa rutina que teníamos, esas vivencias que teníamos, ¿no? Entonces, es parte de eso. ¿Y ahora qué sigue? ¿Cómo llenar? Eso es lo que se puede llegar a pensar. ¿Cómo llenar estos espacios que deja esa persona? Y hablando de manera práctica, hablamos de estos tiempos, este espacio en el closet, estos tiempos en que yo comía con él o con ella,
estos tiempos que yo cocinaba para esta persona, inclusive quienes somos cuidadores, nos quedamos con ese vacío de, bueno, yo me dedicaba a cuidar a esta persona y ahora ¿qué hago con ese tiempo? Ya no sé qué hacer con eso. Pero estamos olvidando algo importante que mencionaré después, que es que nuestro ser querido se fue, pero nosotros seguimos vivos, ¿no? La vida continúa. Y viene la etapa de adaptación, donde ya hay una especie de aceptación de que esa persona ya no está, de que esa persona ya se fue, descansó, como le quieran llamar. Y bueno, empieza uno de nuevo a funcionar, empieza uno de nuevo a crear nuevas rutinas, no sin el recuerdo, no sin el dolor, no sin quizá desear que esa persona esté ahí, quizá dedicando aún tiempos de tu día a volver a pensar en esa persona, pero ya te adaptaste a esa nueva forma de vivir, ¿no? A estar sin él, a estar sin ella, a estar sin ellas, ¿no? Eh, de acuerdo a mi experiencia, no hay una serie o un tiempo determinado para cada etapa. Podemos pasar por una etapa de insensibilidad, una etapa de anhelo, luego regresamos a otra vez una etapa de insensibilidad y luego vamos a una etapa de desorganización y volvemos y avanzamos y no hay un orden, ¿ok? Eh, el punto de pasar por un proceso de duelo es aceptar que se está pasando por ese tiempo de duelo, regalarse ese tiempo de duelo, si es que podemos llamarle regalo, ¿no? Aceptar que estamos pasando por eso, darnos los tiempos, no exigirnos, eh, no ser tan duros con nosotros. Y es un proceso que a veces puede durar años y a veces puede durar toda la vida. ¿Ok? Les puse como unas manifestaciones emocionales, manifestaciones físicas, manifestaciones cognitivas que puede tener una persona que pasa por este proceso de duelo. ¿Por qué las puse? Como psicólogos o como profesionales de la salud que conocemos bien o que podemos detectar bien cuando una persona emocional o físicamente o cognitivamente manifiesta algún signo o algún síntoma de estos, es importante recordarnos a nosotros mismos como profesionales de la salud, eh, recordarnos a nosotros mismos cuáles son estas manifestaciones y detectarlas en nosotros mismos. En la medida en la que yo detecto que estoy pasando por una serie de síntomas, que tengo una serie de síntomas, yo puedo generar esta conciencia de que algo no está bien conmigo misma o conmigo mismo. Las manifestaciones emocionales, solamente por poner algunas, ¿no? Pueden ser tristeza, enfado, culpa, autorreproche, ¿no? El no hice lo suficiente, pude haber ayudado más, pude haber hecho esto o no hubiera hecho esto, hubiera cuidado mejor a la persona. Eh, la ansiedad, ¿no? La ansiedad por la pérdida, la ansiedad en el caso de personas que han perdido a sus parejas, que han perdido a sus parejas de toda la vida, o inclusive a una novia, un novio, un amigo. Sentimos esa ansiedad al extrañar ese espacio que ocupaba nuestra vida. Soledad, fatiga. Este punto de la fatiga emocional es muy importante. Y les puedo decir que ser cuidador implica un proceso de no solamente involucrar
el cuidado físico, sino también genera una empatía, una sobreempatía o una gran empatía sobre las personas que cuidamos, más cuando son personas que conocemos. En el caso de las personas que han atendido y siguen atendiendo a personas que tienen COVID, que se encuentran en la primera y segunda línea de atención, de las personas que están ahí, que llegan, el hecho de atenderlos, de no tener a veces los insumos necesarios para atender, el hecho, bueno, vamos a recordar o pongámonos en el lugar, no sé si escucharon esta noticia, de ese hospital que se inundó y teníamos a las enfermeras cambiando las camas, moviendo las camas, porque ya el agua llegaba creo que a 1 metro, a medio metro, ¿no? Y los ventiladores, la planta de luz se apagó y los ventiladores que daban oxígeno a estos pacientes se apagaron y las personas murieron, ¿no? Independientemente de la fatiga física que puede generar, la carga emocional que ponemos al cuidado de una persona como profesional de la salud también puede ser mucha. El ver a gente que muere diario implica una fatiga emocional, ¿ok? La impotencia de no poder hacer más, repito, a lo mejor no por no tener los insumos o por no, porque tu misión sea salvar vidas y no estás salvando a estos pacientes, ¿no? Genera impotencia, eh, shock, ¿no? No sé por qué ahí puse alivia, perdón, a lo mejor me equivoqué, ¿no? No es alivia, es alivio, ¿no? También puede generar un alivio cuando la carga de cuidar a alguien que se nos va en este proceso de duelo, también puede generar un alivio sobre nosotros y la insensibilidad, ¿no? El no querer saber nada emocionalmente de esa persona, de esas circunstancias, uno simplemente funciona de manera automática, ¿ok? Las manifestaciones físicas que podemos sentir y que tenemos que estar muy atentos, no solamente como profesionales de la salud, sino como personas, de que nuestro proceso de duelo se nos está yendo de la mano. Puede ser opresión en el pecho. A lo mejor ustedes saben que la parte emocional viene acompañada también de una manifestación física. Y algunas de estas manifestaciones emocionales las reconocemos cuando ya hay algo físico, ¿ok? Esta fatiga puede venir acompañada con una manifestación de opresión en el pecho, ¿no? Garganta y boca secas, ¿no? A lo mejor el shock que sentimos por la muerte inmediata, garganta, boca seca, alteraciones en el sueño, apetito o falta de apetito, falta de energía, debilidad muscular, sudor, temblor de manos, que es parte de la ansiedad, ¿no? Y les puse solamente estas porque hay muchísimas más. El punto es poder, y lo veremos más adelante, poder darnos cuenta de nuestro físico, ser conscientes de nuestro físico, de que esta forma, de que este sudor de manos ya no es normal, de que esta tristeza ya pasó más, ya está durando más de lo que se debería, o ya no me está haciendo funcional, de que esta culpa y este autorreproche me están llevando a tener otro tipo de conductas que me perjudican, ¿ok? De que esta fatiga ya no me está permitiendo trabajar, ya no me está permitiendo concentrarme en lo que estoy haciendo, ¿ok? Entonces, tenemos que estar muy pendientes de emocionalmente qué estoy sintiendo, físicamente qué estoy sintiendo y cómo voy a solucionar eso. ¿Y qué puedo hacer para solucionar eso?
nosotros como profesionales de la salud tenemos el beneficio, digamos, o la responsabilidad dentro de nuestra formación de tener conciencia de esto en el paciente. Pero ¿qué pasa cuando esto nos pasa a nosotros? ¿Qué pasa cuando el paciente tengo que ser yo o soy yo y no pongo atención sobre lo que estoy sintiendo? Manifestaciones cognitivas durante el proceso de duelo. Es decir, mi ser querido o todas estas personas, mi ser querido ha muerto, ¿qué siento yo? Hay una cosa también importante entre lo que se espera culturalmente que yo haga, que yo sienta, que yo diga. La gente espera que yo llore, la gente espera que esté destrozado o destrozada, ¿no? Destrozado conductualmente es que esté llorando, que esté inconsolable, que no me esté riendo, que se me acabe el mundo, digamos, ¿no? Que deje de comer, que deje... No tiene que pasar todo. Hay diferentes formas y hay diferentes manifestaciones. No tienen que pasar todas estas. Ojo, eso es muy importante, ¿ok? Como manifestaciones cognitivas, que hablamos de este tipo de pensamientos que podemos tener después de que se nos muere un familiar, pueden ser la incredulidad, no creer que esto está pasando, el decir, siento que estoy viviendo una pesadilla, ¿no? No puedo creer que se haya ido, no puedo creer que yo lo interné y que salga un enfermero, una enfermera, un doctor más bien, a decirme su papá, su mamá, su hermano murió sin haberme despedido, sin haberlo visto. Eso genera mayor incredulidad, ¿no? Confusión, ¿por qué sucede? ¿No? Preocupación, eh, presencia, alucinaciones, empiezas a imaginar que la persona está ahí o empiezas a escuchar ruidos o escuchas a lo mejor, sentí que me llamaba, es que escuché su voz, también puede suceder. Trastornos del sueño, conducta distraída, no me concentro, estoy pensando en esta persona, soñar con el ser querido, que es una manifestación muy frecuente, guardar objetos, evitar lo relacionado con el ser querido, que también es una forma de afrontar esta pérdida. Bien. Ahora vámonos a este punto, que ya es enfocarnos más sobre el impacto de la muerte en el profesional de la salud. Y me voy a ir directamente a lo que está pasando, sí, lo que pasó, cómo inició y cómo está pasando debido a la pandemia. La pandemia, como ya lo han escuchado en múltiples ocasiones, aunque sea un tema trillado, es un tema actual y es un tema que nos sigue afectando y es un tema que sigue presente en nuestra vida y que no sabemos cuándo llegará a su fin o a un control de él. En el profesional de la salud, el impacto al principio de algo tan desconocido, de algo que no sabían cómo tratar, de algo que no sabían cómo curar, de algo que no sabíamos cómo es, de tantas muertes en un solo día y de cómo iban creciendo el número de muertos, el número de enfermos, el no tener una infraestructura institucional para poder darle cabida a tanta gente que llegaba, ha sido muy fuerte, especialmente porque el profesional de la salud tenía que acompañar a gente que estaba muriendo, informar a las familias, asistir al fallecimiento de pacientes pese a los esfuerzos terapéuticos. Es decir, nosotros ya pusimos todo de nosotros, yo como profesional de la salud, inclusive en hospitales en España. Hay un video por ahí
en donde tuvieron que tomar decisiones tan fuertes que fueron cuestionadas de manera ética. El propio profesional de la salud vio cuestionada su propia ética, a pesar de que es parte de su profesión, en donde decían, a ver, ¿a quién voy a salvar? Imagínense el impacto emocional de tener esa decisión. ¿A quiénes vamos a atender? ¿A quién vamos a brindar o a dedicar o a enfocar estos insumos? ¿A quién? ¿Quién vale la pena? El cuestionarte sobre qué vida vale la pena salvar es un cuestionamiento muy fuerte, ¿no? Y ellos tenían que tomar el criterio del bien mayor. A ver, pacientes que tienen antecedentes crónico-degenerativos van a segundo. Primero, ¿cuántas vidas? ¿Cuántos son jóvenes? ¿Quién vale la pena salvar? ¿Por qué? Porque no tiene ninguna enfermedad crónico-degenerativa, porque su pronóstico de vida es más alto que si yo atiendo a esta persona que tiene la misma edad, que es joven, pero tiene menos probabilidad de vivir porque la afectación del COVID ha sido mayor. O sea, es decir, todas este tipo de decisiones que se han tenido que tomar generan un impacto y han generado impacto en nuestros profesionales de la salud. Y si hablamos nosotros como psicólogos, recibiendo pacientes, personas, ya sé que lo esperado es que le llamemos pacientes, clientes. Yo voy a hablar de personas. Personas que todavía no entienden qué pasó, inclusive en nuestra propia familia, que no entendemos por qué murieron, que no entendemos, que escuchamos a nuestros amigos llorar y hablar, ¿no? Y escuchar historias de si se pudo haber salvado, si no se pudo haber salvado. O sea, todo esto, inclusive médicos, quienes atendemos también a médicos en consultorio, nosotros los psicólogos, vemos a personales de la salud, a doctores y a enfermeros y a trabajadores sociales y a toda la gente que ha estado ahí pasando por ese proceso de no entender todavía la muerte. Y sin embargo, les recuerdo que la muerte es algo inminente. La ciencia ha investigado formas de prolongar nuestra vida. La esperanza de vida hoy en día es mayor, al menos en nuestro país, en países de, no sé si es correcto llamar primer mundo, se ha prolongado la esperanza de vida, pero se ha dedicado muy poco a investigar la muerte. No se ha encontrado nada que pueda, suena poético, ¿no? Nada que pueda revertir la muerte. La muerte es inminente. ¿Ok? Y bueno, este impacto para nosotros, y sí, me sumo al profesional de la salud mental, tiene un impacto en todas las esferas de nuestra vida, en la parte física, en la parte emocional, en la parte psicológica, porque nosotros brindamos consuelo, estamos ahí, escuchamos una y otra vez, escuchamos, acompañamos, pero ¿qué pasa cuando, y este es el núcleo de la conferencia, qué pasa cuando nosotros estamos ahí, pero también en casa, en nuestra propia vida, estamos viviendo un duelo? ¿Cómo el profesional de la salud tiene que pasar por este mismo duelo? ¿Cómo puede este profesional de la salud, a pesar de pasar por un proceso de duelo, sigue acompañando a estas personas que están perdiendo, o que perdieron más bien, que perdieron a un familiar? Como dice aquí en la presentación, hablamos de la resiliencia. El profesional de la salud
tiene una ventaja, de alguna forma. Todo depende de la formación personal, no solamente la profesional, ¿ok? La personal. Es decir, ¿a qué voy con esto? Una cosa es estudiar, una cosa es aprenderse la teoría, una cosa es saber cómo entrevistar, saber este proceso tanatológico, saber todas estas etapas del duelo. Una cosa es eso y otra cosa es ir generando estrategias, irse formando, formar tus habilidades como profesional para poder estar ahí. Esta resiliencia de poder continuar, de poder darle un significado a esa muerte tuya, es decir, en tu familia y de los demás. Tener esta capacidad emocional para continuar. Esa es una de las habilidades que si el profesional de la salud no ha desarrollado durante su práctica, durante su trabajo personal, ya sea durante carrera o después de carrera, esa falta de resiliencia o esa poca resiliencia va a hacer que el impacto de la muerte en nuestra profesión o para nosotros sea más fuerte. Tendremos personal y seremos psicólogos que ya no funcionemos, que estemos fatigados, que no podamos dar un consejo, estaremos abrumados por los problemas de los demás. No saldríamos de nuestro duelo, no podríamos escuchar problemas, situaciones, no podríamos acompañar, ¿ok? Los menos resilientes vivirán diversas dificultades derivadas de la invalidación masiva. ¿A qué se refiere con una invalidación masiva? Una invalidación masiva es que la misma sociedad no reconozca, no valide los esfuerzos que haces como profesional de la salud. Y me parece, no me parece, estoy segura, y muchos lo hemos escuchado, que si hay algo que se ha valorado, y ya veremos cómo esto nos va cambiando, lo que se ha valorado es la salud mental. Y eso es algo positivo para nosotros, los psicólogos, los que nos dedicamos al consultorio. Se ha validado la importancia de nuestro trabajo. Me parece que se ha validado mucho más la parte de la salud mental y de cómo llegar y cómo es importante atenderse. Muchos buscarán muchos caminos, ¿no? Es una oportunidad para nosotros, los psicólogos, poder aprovechar esta circunstancia para poder promover nuestra labor de acompañamiento a las personas, para promover también el hecho de que, perdón, para aprovechar, suena mi WhatsApp, para aprovechar también el poder hacer algo por los demás, el poder hacer algo, el poder explotar quitar el estigma sobre el ir al psicólogo, el ir al psiquiatra. Y eso empieza desde nosotros mismos, ¿eh? Como un psicólogo, hace unos minutos el enfermero me preguntaba, oiga, ¿y usted también va al psicólogo? Sí, claro. Por supuesto que también vamos al psicólogo. Es importante ajustar aquello ajustar nuestra mente, ajustar aquello que no está bien con nosotros. ¿Ok? Otro punto de este impacto de la muerte fue esta sensación de impotencia y culpabilidad considerables, ¿no? Que sentían. ¿Por qué? Porque hay dos aspectos fundamentales en el profesional de la salud. Primero, la vocación forjada durante años de formación y práctica por sanar, ¿no? ¿Por qué se vio afectado? Porque el médico
la enfermera, el trabajador social, el psicólogo, todos los que nos dedicamos a esto, nuestro objetivo es que esta persona se cure, sane, salga de aquí. Es mi responsabilidad. Entonces, el impacto de ver tantas muertes fue mucho, de no poder hacer nada ante algo que no conocían, fue mucho. Y otro punto que también impactó es su espíritu corporativo de compañerismo al ver a otros de su grupo morir, ¿no? Especialmente en un equipo interdisciplinario, multidisciplinario, en donde enfermeras y médicos confluían para poder salvar a un paciente y que ya la enfermera, ya mi otro compañero doctor se enfermó y murió. Uf, o sea, generó también un impacto y sigue generando impacto, ¿no? En los profesionales. Entonces, repito, aquellos que logremos tener una capacidad para ir formando la resiliencia, para ir formando estas habilidades, y no voy a hablar específicamente de que evadir las emociones sea una habilidad, al contrario, una habilidad es reconocer la emoción, saber que la siento, preguntarme por qué me está pasando y qué puedo hacer para solucionarlo y buscar ayuda. Y muchas veces el profesional de la salud somos los que menos lo hacemos. ¿Ok? Recursos personales y sociales para elaborar el duelo. El primer punto es muy importante. La capacidad de dar sentido aceptable a esta experiencia. Y puso ahí Víctor Frank, porque el ser humano desde siempre ha buscado darle este sentido a su vida, ¿no? ¿Para qué vine? ¿Para qué voy a morir? Ok, pero ¿cuál es el sentido de la vida si voy a morir? ¿No? Si estoy en esta trinchera de atender pacientes y me rindo y estoy cansado y estoy fatigado, voy a decir, ya que se mueran, se van a morir, ya estoy cansado, ya no voy a luchar por eso. Pero esta capacidad de dar sentido a esta experiencia, ¿no? De decir, ok, veo tanta muerte y no lo quiero comparar, no sé si sería justo comparar a un soldado que va a la guerra y se enfrenta con las muertes diarias en vivo, con un doctor que igual ha visto muerte todos los días durante esta pandemia y que se vuelve a cuestionar cuál es el sentido de la vida, cuál es el para qué vivir, el para qué hacer esto. Si nosotros perdemos ese sentido, es decir, la muerte nos genera en nosotros una, ¿cómo le llamarían? La muerte genera en nosotros una pregunta sobre nuestra propia existencia. No sé si les ha pasado, pero sí genera una pregunta sobre, al ver tanta muerte, sobre, ¿y ahora qué sigue? ¿No? Si todos vamos a morir, ¿de qué sirve esto? Si le damos ese sentido aceptable desde cada uno, desde tu propia, citaba a Víctor Frank porque él dice, quien tiene un por qué o un para qué puede encontrar el cómo, ¿no? Y de ahí viene esta capacidad de dar un sentido aceptable a esta experiencia, ¿no? Quien pierde ese sentido, pierde esta capacidad y este disfrutar o este paso o este caminar de la vida. Lo pierde y pierde el sentido de la vida. Y créanme, muchos
profesionales de la salud y de la salud mental han perdido esto. No sé si también escucharon que hay muchos profesionales y mucha gente que se ha suicidado durante estos años, estos 2 años de 2 años y medio, 2 años de pandemia. Ante ver tanta muerte, caemos en un punto de desesperanza, ¿no? ¿Y ahora yo qué? Entonces, ¿qué recurso personal tengo? Volver a mi conciencia o hacer conciencia de decir, ¿cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué sentido le quiero dar? No hay un solo sentido. Hay el sentido que te llene, que te dé paz, ¿no? Y por el que quieras vivir. Todos vamos a morir, pero ¿cómo quieres vivir? Lo mucho o lo poco que te queda. Capacidad de dar sentido. Validación social de nuestra labor. Ese es otro recurso personal y social. El hecho de que la gente valide el hecho de ser acompañado, wow, eso le da un plus, ¿no? De decir, esto que estoy haciendo vale la pena. Cuando ustedes vean a otros profesionales, a otros colegas, siempre aplaudan sus habilidades, aplaudan su buen trabajo. Por ejemplo, el equipo de CIEPO está haciendo un excelente trabajo formando, ¿no? Hay que aplaudir y hay que reconocer el esfuerzo de otros colegas. Y yo hoy más que nunca les quiero transmitir mi sincero agradecimiento y mi reconocimiento a todos los doctores, a todos los enfermeros que han estado ahí. Y también reconozco a mis compañeros psicólogos que han estado atendiendo a personas en llamada, personas que no saben, que están desesperadas, que sienten ansiedad, porque no saben qué está pasando, porque tienen miedo ante esto que es incierto. ¿Ok? Reconocer siempre lo bueno en otros profesionales es una parte de valorar y de validar esa pericia, eso que están haciendo. Eso nos puede ayudar. Otro punto es algo más simple, pero algo también complejo para algunos. Llorar y expresar lo que se ha vivido. ¿No? En algunas ocasiones, y quizá también lo digo de manera personal, antes, y culturalmente se nos ha enseñado o inculcado que las personas que lloramos ante una experiencia fuerte somos débiles. En sí, llorar, ¿no? Somos débiles, somos vulnerables. Qué bueno que lo somos seres humanos. Bienvenido. El profesional de la salud es un ser humano. Punto número 1. Eres un ser humano, puedes llorar. Mucho o poco, las horas que quieras, eso no importa. Pero llorar, puedes hacerlo solo, puedes hacerlo acompañado, llorar con otros colegas y también expresar lo que se ha vivido, ¿no? Hablar. Yo en estos tiempos me he apoyado de amigos, de amigas, inclusive de familiares míos, cuando estoy muy cargada o muy saturada de las emociones de los demás, de otras personas, y me siento con ellos y expreso, esto me dolió, esto está pasando, esto no lo entiendo, o sea, no lo sabemos todo, y llorar y desahogarse y volver a repetirlo y volver a hablarlo y volver a contarlo, está bien. Lo único que hay que aprender es quién te va a escuchar, a seleccionar quién te va a escuchar. ¿Ok? Ojo ahí. Porque todos podemos oír y estar ahí y estar viendo a la persona, o te pueden estar viendo, pero ¿quién te acompaña? ¿Quién sabe acompañar? No tenemos que decir nada, ni nos tienen que decir nada, simplemente hay que aprender a acompañar. Y nosotros tenemos que bajar un poco el ego, ¿no? Y aceptar
que necesitamos ayuda, que necesitamos llorar y que no pasa nada. Somos seres humanos. Bienvenidos al planeta Tierra. Escuchar y ser escuchado. Punto. ¿Ok? ¿Por qué hablo de escuchar y ser escuchado? Porque a veces invalidamos los consejos de nuestros amigos que no son psicólogos, que no son médicos, y podemos llegar a decir, ¿tú qué sabes? ¿No? ¿Tú qué sabes? No sé, contador, ¿tú qué sabes de lo que estoy viviendo? Tú no entiendes los sentimientos, tú no... Calma. Lo que la otra persona te está ofreciendo es igual de válida. Toma lo que te sirva. La otra persona está ahí porque quiere estar, esperemos, o busquen personas así. Pero escuchar y ser escuchado, escuchar también lo que te dicen, escuchar los consejos, es muy importante. Tomen lo que les sirva y lo que no, no pasa nada. ¿Cuándo es necesario pedir ayuda? Esto es muy importante. Un riesgo, como ya les había comentado, es la desvinculación emocional como estrategia de afrontamiento, ¿no? Se nos enseña como profesionales y me parece que no quiero que ustedes crean que le estoy señalando únicamente a los médicos. También a nosotros, los psicólogos, nos pasa esta parte de la desvinculación emocional, ¿no? Te atiendo, vienes, ok, escribo en el expediente, muy bien, el que sigue, ¿no? Lo vaciamos y listo. No tengo emociones, me sé tu nombre, pasa esto, tengo un caso de esto, tengo un caso. Bien, es un riesgo. ¿Por qué? Porque el que no se vincula emocionalmente es como va absorbiendo las cosas y a lo mejor no hay una fatiga emocional, pero eso que estás acumulando, llamémosle en el inconsciente o lo que estás viendo, eventualmente va a explotar. ¿Ok? Hay dos etapas eh, que se llama una etapa de precontemplación, del a mí no me pasa nada, no sé por qué se preocupan, ¿no? Negar que algo malo pasa. Y esto pasa también cuando uno no se conoce a sí mismo. Es decir, o una etapa de contemplación de, sé que hay algo que no está bien, me siento raro, me siento rara, pero bueno, ya lo atenderé en algún momento. Ahorita no es importante, ahorita tengo que funcionar, ¿no? Y ese es uno de los puntos de riesgo. El creer que tenemos siempre que funcionar, siempre que estar ahí, siempre escuchar, realmente es algo, es una exigencia un poco, no quiero ser derrotista, es un poco cruel, exagerada. Es un poco cruel, ¿no? El tener siempre que estar. Y no, la verdad es que no siempre tenemos que estar, ¿no? Lo que tenemos que hacer es aprender a escuchar nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestra mente, ¿ok? Aquí puse otro punto, la capacidad de autoconocimiento y autoconciencia del personal de la salud. Y ese es el punto número 1 si hablamos de habilidades para la vida. Son las dos primeras habilidades para la vida. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Y qué tan consciente estoy de lo que me está pasando? Esto se debería aprender desde pequeños y algunos lo aprendemos ya que estamos en nuestros 30, lo vamos desarrollando. Pero una vez que logremos esto, ¿y cómo se puede lograr? Una de las herramientas puede ser la escritura. Escribes, lees lo que escribiste o al momento de escribir dices, oye, no sabía que estaba pasando esto. Hablar con otro profesional de la salud, hablar con amigos a quienes les tengamos confianza, reconocernos las cosas cuando salen bien, reconocernos y aceptar las cosas que no nos salen bien. Pero en la medida en la que nosotros sepamos monitorearnos de, a ver, estoy sintiendo esto no está bien en mí, como que
Me siento ahorita un poco desesperada, ¿no? ¿Por qué será? Y decir, ¿qué he estado haciendo? ¿Qué creo que no funciona? ¿Fue por alguien que me dijo algo? En el momento en que nosotros como profesionales de la salud podamos desarrollar y afinar esta parte del autoconocimiento y de la autoconciencia, podemos detectar lo que ya hablamos antes, las manifestaciones físicas, psicológicas, cognitivas, pues, y las emocionales, y atenderlas, ¿ok? Y toda esa educación, digamos, toda esa serie de estrategias y habilidades son parte son parte de la resiliencia o son parte, bueno, sí, van construyendo la resiliencia, pero el autoconocimiento y la autoconciencia también nos van a permitir decir, creo que necesito ayuda, creo que ya no puedo sola, ¿ok? Creo que esto me está sobrepasando y necesito ayuda de un experto, bueno, de un experto, de un profesional, pues, ¿no? Pero mucha ayuda bajarle al ego, ¿ok? Al ego decir estas etapas. A mí no me pasa nada, estoy bien, puedo afrontarlo. No hay nada como sentarse con alguien y decir, emocionalmente estoy fatigada, no quiero escuchar a nadie, me voy a tomar el día. Punto. ¿Ok? Obviamente, y si volvemos a los profesionales de la salud, a veces no tienen el tiempo para hacer esto, ¿no? Sería interesante y sería importante, y lo hablo un poquito más adelante, que nuestras propias instituciones, que nuestros propios centros de trabajo pudieran fomentar este tipo de espacios. Pero bueno, el profesional debe poder escuchar la preocupación de los demás y cuando pido ayuda, cuando siento que ya no soy funcional, cuando siento que ya no puedo ir a trabajar, cuando siento que ya no puedo escuchar un problema más, cuando siento que ya no puedo atender a nadie más, cuando me siento muy cansado, muy cansada, muy cansada, cuando siento que ya no tengo hambre, ya no estoy comiendo, ya no me estoy cuidando o estoy comiendo de más, cuando ya mi salud está deteriorándose, creo que es necesario pedir ayuda. Y hay que saber a quién pedir ayuda. ¿Ok? Definitivamente vamos a hablar del DSM-5, no para que se diagnostiquen, chicos, chicas, no es para que se autodiagnostiquen, pero sí los que sabemos, sin querer encasillarnos en creo que estoy deprimida, un cliché, ¿no? Que despatologizar, estoy deprimida, ¿no? E irnos a, no porque te sientas un mes triste, significa que ya estás deprimido. Hay otros signos, hay otros síntomas, hay tiempos, ¿ok? Pero sí hay que estar atento y atenta a tus propios síntomas, ¿ok? Les pido, por favor, que no se sientan inmortales, que no se sientan Superman. ¿Por qué? Porque cuando uno se exige más allá de lo que puede dar, no solamente se afecta a uno mismo, sino afecta a las personas a las que hemos prometido cuidar, a las que hemos prometido acompañar. ¿Ok? Es decir, si yo no estoy bien, el otro no va a estar bien. Finalmente, Shapiro nos da unas recomendaciones a poner en marcha para, no veo, para cuidar a los profesionales de la salud. Y estamos hablando, sí, de un ambiente institucional, por supuesto. Dice, propiciar un cambio en la cultura de los profesionales de la salud en el que el cuidado de uno mismo sea un requisito de buena praxis. ¿Ok?
Esto no necesariamente es institucional. Esto es algo que no nos enseñan a veces en la carrera, ¿no? Nos enseñan a cómo cuidar de las emociones de otros, cómo escuchar a los otros, cómo curar a los otros, cómo acompañar a los otros. Sin embargo, ¿qué hay de mí mismo? Si yo no estoy bien, no voy a poder cuidar al otro, no voy a poder escuchar al otro. 2, hay que evitar patologizar cualquier malestar de los profesionales, tener en cuenta el contexto. Tener en cuenta que bajo el contexto del COVID, bajo el contexto de esta persona que trabaja en una institución de salud, es común que esta persona esté ansioso, esté estresado, esté fatigado. ¿Me explico? No es necesariamente abrir el DSM-5, 5R, 5 no sé qué, y decir, yo creo que está deprimido, yo creo que está, no, a ver, tranquilos. Hay que conocer el contexto bajo el que esta persona está desenvolviéndose para poder quitar, no poner una etiqueta, ¿ok? Y tener en cuenta ese contexto. Es imprescindible una implicación proactiva de las instituciones sanitarias en el cambio del paradigma, por supuesto. Sí. Si nuestras instituciones de salud por hablar de instituciones de salud, no promueven este cambio de que nuestros profesionales, nuestros doctores, nuestros psicólogos, nuestro personal esté bien, ¿no? Más allá de, métanlos a lo que generalmente sucede, ¿no? Métanlos a una conferencia de cómo manejar el estrés. Es obvio, estás atendiendo a personas que se están muriendo, vas a estar estresado, ¿no? Basta de puras conferencias para ellos. Basta de que estén anotando. A ver, para no estar estresado, paso a paso, esto tiene que cambiar, ¿no? Hay que crear las condiciones. Y sé que muchos dirán, sí, estás hablando de algo que se debería, de algo utópico. Bueno, decían por ahí, la utopía está ahí para que todos los días nos levantemos y la busquemos, ¿no? ¿Por qué no pensar así? ¿Por qué no pensar en que esto puede cambiar? ¿Por qué no pensar en que nuestros profesionales, en la medida en la que estén bien, van a funcionar mejor? ¿Por qué no pensar en que ellos que están en la primera línea de acción, atendiendo a personas, a otros seres humanos como ellos, también necesitan ese cuidado que le damos a estos pacientes? Número 4, facilitar el acceso a los recursos de ayuda. Por supuesto, tú que te sientes estresado, tú que te puedes sentir así, aquí está nuestro departamento de psicología. Aquí está, no sé, lo que necesitas para seguir funcionando. Está bien, descansen. ¿Ok? Facilitar el acceso a los recursos de ayuda. Grupos de apoyo. Cuando habemos varias personas compartiendo nuestras experiencias similares y nos escuchamos y somos escuchados, dejamos de sentirnos solos, ¿no? A mí me ha pasado cuando digo, pensé que era la única psicóloga que podía estar en depresión. O pensé que era la única psicóloga que tomaba antidepresivos. Claro que no. Cuando ves a otras personas, a otros profesionales de la salud que te dicen, yo también los tomo, yo también me he deprimido, yo también he pasado por momentos difíciles, eso te ayuda a normalizar, a decir, claro, bienvenido, soy ser humano, también nos pasa a nosotros. Y los grupos de apoyo son muy padres, tienen grandes beneficios. El 6, estilo de liderazgo saludable en los equipos e instituciones. Y este es el último punto y un punto muy importante, ya sea que estemos en una institución pública o privada, o seamos una asociación civil, siempre promover que nuestro líder siga siendo ser humano. Tiene una gran carga, tiene una gran responsabilidad, pero tiene que saber que no está trabajando solo, que somos un equipo. Nosotros lo cuidamos haciendo nuestro trabajo,
preguntándole también cómo está, haciendo bien nuestro trabajo, y él nos tiene que cuidar también a nosotros, no sobreexponernos. Es un dar y dar. Cuando dejemos de pensar que estamos trabajando con otros empleados, cuando nos demos cuenta que estamos trabajando con seres humanos igual que nosotros, cuando nosotros validamos nuestros propios sentimientos, nuestras propias emociones como profesionales, entonces seremos capaces de validar las emociones de otros profesionales que nos acompañan y de otros profesionales, aunque no trabajemos con ellos. Bien. Finalmente, felicidades, Sierpo. Bueno, bye. Esta es mi presentación. Bueno, esto es, sí, lo que yo tengo para compartirles, y como experiencia les puedo decir que sí, acabo de pasar y sigo pasando por un proceso de duelo. Y también me parece que personalmente acompañar a un familiar mío que vive en una etapa de una enfermedad crónico-degenerativa, que finalmente el resultado va a ser no hacia arriba, sino degenerativo, es una especie de duelo diario, ¿no? Y a pesar de que estoy ahí todos los días viendo cómo se va apagando, ¿no? Esta capacidad de resiliencia y este amor, independientemente de yo ser una psicóloga, no importa la profesión. Lo que importa es seguir acompañando, seguir estando. Y esto, el ser un profesional de la salud, el que yo sea psicóloga, no es que lo haga más fácil, porque perder a alguien nunca va a ser fácil. Pero sí, perder a alguien no va a ser fácil, pero sí he generado yo estrategias para poder caminar con eso. ¿Ok? Y aún así llegan personas que acaban de perder a otros amigos. Todos conocemos a alguien que ha perdido algún conocido, algún familiar por el COVID. ¿Ok? Y les quiero decir que no están solos, que aunque seamos psicólogos, licenciados en Derecho, trabajadores sociales, profesionales de la salud, no importa. Todos pasamos por lo mismo y todos tenemos esa capacidad para salir de eso. Nadie tiene que salir antes que nadie del duelo. Simplemente vívanlo y pidan ayuda cuando la necesiten. ¿Ok? Les agradezco mucho acompañarme. Si alguien tiene alguna pregunta, maestra Jessie. Veo, Muchas gracias, maestra Karina, por la presentación de esta tarde. Voy a dejar de compartir. Tenemos algunas preguntas aquí en el en vivo, ¿no? Y bueno, lo primero que nos comentan es cómo trabajar el tema del afrontamiento en una modalidad en línea. Lo estoy viendo. El tema del afrontamiento en una modalidad en línea. Bien, perdón, no entiendo bien la pregunta. ¿Afrontamiento en qué sentido? ¿Cómo pasar este proceso de duelo o cómo? Yo me imagino que en el contexto de cómo pasarlo o cómo solicitar este afrontamiento o este acompañamiento para el afrontamiento, ahora que pues muchas consultas tienen que ser en línea o mucha atención tiene que ser en línea, ¿no? Como nosotros nos encontramos ahorita. Ok, yo creo que ustedes, CIEDCO, tienen por ahí una, ¿cómo se llama? Un servicio, ¿verdad? Así es. Me parece que buscar ayuda en línea y pueden aprovechar a CIEDCO, que ofrece este servicio, ¿no? Para afrontar
ese tipo de duelos. Me parece que eso de alguna forma nos acerca, pero ojo, hay algo muy importante. Si bien la tecnología es muy, muy importante porque nos permite estar más en contacto con nuestros profesionales de la salud, con nuestros psicólogos, con nuestros doctores, el trabajo que se tiene que hacer es personal. Es decir, se acaba el momento de la terapia, el terapeuta te puede escuchar, te puede dar guías, líneas, consejos. Sin embargo, al momento en que se apaga esa computadora, el trabajo es tuyo, la Ujú. escritura es tuya, ¿no? La vivencia es tuya. Podemos estar 24 horas si quieres contigo, pero finalmente el trabajo es tuyo. Así es. Creo que eso es muy importante, ¿no? Reconocer que por mucho acompañamiento profesional que podamos tener, Sí, nosotros también necesitamos poner de nuestra parte para poder correcto. superar este tipo de experiencias. Correcto. Muchas gracias, Karina. Así. Fíjate, también aquí nos preguntan cómo se trabajan las etapas de duelo desde la visión de la autora Elizabeth Kubler-Ross. Wow, Elizabeth Kubler-Ross, la verdad es que es una gran autora, es una gran, ¿no? Digamos, no sé si llamarle la mamá de la tanatología, no sé, eh, pero bueno, ella le da esta visión espiritual al proceso de duelo, ¿no? Y ella habla sobre darle este sentido espiritual, ¿no? He leído un par de libros de ella, La Rueda de la Vida y otro que no recuerdo ahora el nombre. Me parece que el acompañamiento que yo tuve con ella, no físicamente, sino Ujú. mediante sus libros, porque no estoy tan vieja, este, Todavía no. todavía no. Me ha ayudado mucho porque ella le da esta visión de trascendencia a la Ujú. muerte de las personas, ¿no? Y que finalmente, cuando una persona muere, es porque su misión está cumplida. Y ella habla sobre inclusive personas, bebés, que mueren en el útero, bebés que han sido, perdón, bebés que han sido abortados, bebés pequeños que han muerto en accidentes, y ella lo ve como su misión está cumplida, Ujú. ¿no? Entonces, bajo esta visión de Kubler-Ross, eh, el duelo, o más allá, le da una esperanza a la gente, le da un sentido a esta muerte, que era de lo que hablábamos en la conferencia, ¿no? Busca ese sentido a esa pérdida, buscan un sentido espiritual, trascendental, y esta es la forma en la que Kubler-Ross le da. Yo creo que Kubler-Ross le da un consuelo al corazón, y les recomiendo leer estos libros de Kubler-Ross, Elizabeth. Ujú. Muchas gracias, Karina. Y por último, Dígame. nos hacen la siguiente pregunta. El tema del burnout, ¿qué relación tiene con el estrés generado en el ámbito hospitalario? ¿Qué es el burnout? El burnout es este cansancio, ¿no? Cuando ya estás totalmente fatigado. Por supuesto que en un trabajo hospitalario se espera, ¿no? Y era lo que hablábamos de los síntomas y los signos que veíamos, eh, y a los que tendríamos que valorar el contexto en el que se daban o en el que se manifestaban estos síntomas. Y por supuesto, muchas veces la fatiga y otros síntomas que ya mencionamos tienen que ser esperados en un contexto hospitalario, ¿no? Desgraciadamente, no contamos o no se cuenta con la capacitación suficiente a los profesionales de la salud para que puedan manejar esto. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que contratar más médicos, tendríamos que, ¿no?, generar las circunstancias para evitar el burnout. Pero esto no ha sucedido. Una estrategia podría ser hablar, pero hablar y descansar siempre es lo más recomendado, ¿no? Claro. Entonces está súper, súper ligado a eso. Definitivamente, ¿no? Y esta parte creo que
en este tema tan importante que tú nos compartes esta tarde, pues lo más importante es que todos los que somos, eh, pues trabajadores o profesionales precisamente de la salud, sea salud física o salud mental, necesitamos el apoyo, ¿no? Como tú lo comentabas, necesitamos esta parte siempre de poder estar para el otro Sí. y poder tener quien esté también para nosotros, ¿no? Porque precisamente este cansancio o este agotamiento no solo va a ser físico, sino también va a ser emocional y nos Definitivamente. va a impedir en muchas ocasiones también pues poder continuar con nuestro trabajo, ¿no? Poder continuar con nuestro acompañamiento. Oh, Jessy, quería hablar de algo también muy Claro, importante, adelante. que es este proceso del bien morir, ¿no? Ujú, Que es muy importante, saber soltar a la persona, más allá de muchos profesionales, especialmente médicos, buscamos prolongar o hacer todo lo que podamos para que esa persona esté viva, pero no necesariamente pensamos en la calidad de vida que van a tener, ujú, ¿no? Entonces, me parece muy importante que nosotros como profesionales podamos acercarnos con las familias o nosotros mismos, pensar en este bien morir, prolongar la vida a mi familiar, prolongar la vida a una persona. ¿Qué es lo que implica? ujú, ¿Bajo qué condiciones estoy prolongando esto? Yo soy promotora del cuidado paliativo, ujú, ¿no? De los pacientes, porque es una forma muy, dentro de las circunstancias, bella y que nos ayudaría a que el impacto de las muertes o nuestro duelo sea más llevadero. Es decir, poder cumplir la voluntad de la persona y platicar con la persona antes de, desde ya, de ujú. qué le gustaría para su muerte, cómo le gustaría morir. ¿Le gustaría morir conectado? ¿Qué le gustaría que hiciéramos con su cuerpo? Me explico, el poder Claro. tener estas conversaciones más con nuestros familiares, con nuestros amigos, inclusive de los que nosotros queremos, nos da una sensación y un sentido de paz al momento de dejar partir con amor a una persona, ¿no? De decir, ya cumplí su voluntad y ¿Mm? eso nos puede brindar como profesión y también ofrecérselo o compartirlo con nuestros otros colegas y con las otras personas, promover esto, nos ayudaría a que la muerte o el impacto sea menos doloroso. Claro. Claro, y en esta parte creo que viene una paradoja que yo siempre he comentado Ujú. de nuestra cultura mexicana, ¿no? Celebramos tanto la muerte y al mismo tiempo le tememos tanto a ella. Exacto, pero le tenemos a lo que no conocemos, Ujú. ¿no? Pero sí, efectivamente. Sí, ¿alguna otra pregunta? No tenemos más preguntas, nada más el agradecimiento por tus respuestas a los cuestionamientos que nos pusieron aquí. Y pues bueno, a nosotros no nos queda más, Karina, que agradecerte tu participación.